consecuencias eternas. Algo en lo eterno trazo. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre Muy buenas tardes, queridos televidentes, les habla Jorge Luis Garay. Hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios, el séptimo día de la semana. Escrito está en Éxodo 28 al 11. Hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar a Dios por los siglos de los siglos. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23. Sábado, verdadero día del Señor. Domingo, falso día de descanso. Domingo, día de culto pagano al dios Sol, la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y ratificado por la ley eclesiástica 28 del tercer concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Sábado, verdadero día del Señor. Escrito está en Isaías 58, 13 y 14. Si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Una bienvenida a nuestros amigos, y les recordamos que Escrito está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar
y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis, queridos amigos, sin ningún costo adicional, como dice aquí en el scroll, en el texto que aparece allí, ¿vale? ¿Lo va siguiendo? Este es un programa para pensar, decidir y vivir, y todos nuestros materiales son totalmente gratis. La historia profética, estamos ya prácticamente en los últimos capítulos de la historia de la humanidad, los últimos capítulos de la historia profética, cuando todo, queridos amigos, en el pasado, de acuerdo a la palabra que Dios ha hablado a través de su profeta, se ha cumplido, y lo que falta se cumplirá puntualmente, queridos amigos. Así que eso es lo que el Señor nos dice, y veníamos hablando y hemos venido hablando de temas trascendentales en la historia de la humanidad. Recuerden, ahora 8 días hablábamos de que el juez es la palabra de Dios. Ese es el juez. El Padre no va a juzgar a nadie. Dice el Señor Jesús que el Padre no juzga a nadie. ¿Por qué? Porque el Padre no se ha metido en nuestros zapatos. El Padre no sabe lo que es andar y vivir en este pellejo. El Padre no sabe lo que es la angustia. El Padre no sabe lo que es estar muerto, queridos amigos. Por eso Jesús vino, para Él también sufrir y padecer lo que todo ser humano, lo que todo hombre pecador en esta tierra y en este mundo sufrirá, exceptuando a los 144,000 que no verán la muerte. Sufriremos la muerte en esta tierra y en este mundo, queridos amigos. Por eso el Señor Jesús dice, y escrito está en el libro de Juan, en el capítulo 5, versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, el Padre a nadie juzga, el Dios Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Así que el Señor Jesús dice que el Padre a nadie juzga, sino que el Padre dio el juicio al Hijo. El Padre le da el juicio al Hijo, pero el Señor Jesús dice después que Él tampoco va a juzgar a nadie, porque Él no ha venido a juzgar a este mundo, Él no ha venido a condenar al mundo, sino a salvarlo, a rescatarlo, a recuperar, a encontrar, a buscar lo que se había perdido. Y por eso el Señor Jesús dice que Él a nadie va a juzgar. Eso escrito está en el libro de Juan, capítulo 12, en el versículo 47 y 48, dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. El que oye mis palabras y no obedece y no hace caso a lo que escrito está, a lo que yo digo, a lo que he dicho, a lo que estoy diciendo, yo no lo juzgo, dice el Señor Jesús, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Eso es lo que nos dice el Señor Jesús, que el juicio será hecho es por la palabra. ¿Quién va a juzgar al mundo? ¿Quién está juzgando al mundo? Lo que es escrito está. Aquí el mundo tuvo la palabra durante 2000 años, prácticamente 1600 años, hasta el año 100 de nuestra era duró la compilación de esto que conocemos como Biblia, que quiere decir eso casualmente, pequeña biblioteca, eso quiere decir la palabra Biblia. Entonces, queridos amigos, en el año 100 de nuestra era cumplió y se completó la compilación de esto que llamamos Santas Escrituras, Palabra de Dios o Sagrada Biblia. Entonces llevamos 1600 más 1000
900, ¿cuánto da? 2500 años, queridos amigos, prácticamente de lo que es la palabra de Dios con nosotros. Esa es la que dice el Señor Jesús, que juzgará al mundo. Por eso Él dice allá en el libro de Mateo, en el capítulo 24, de Mateo, en el versículo 14, oiga lo que dice el Señor Jesús en Mateo 24, 14, dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Y será predicado qué? Este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué nos dice el Señor Jesús? Que este evangelio será predicado ¿a dónde? De este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este es uno de los textos menos comprendidos por el mundo cristiano, por el mundo religioso cristiano que dice ser cristiano. ¿Por qué? Porque cuando a nosotros, a la gente le hablan de predicado, de predicar, se imaginan es única y exclusivamente un hombre parado allá delante de todos en un púlpito, hablando en un altar allá, leyendo de la Biblia. Eso es lo que la gente, el concepto de predicado que tiene la gente, pero la palabra predicado no está completa en su significado hasta que nosotros verdaderamente no entendamos lo que quiere decir predicado. El Señor nos dice que la palabra predicado quiere decir publicado, quiere decir proclamado, quiere decir declarado, quiere decir dado a voz en cuello a las naciones. La palabra predicar quiere decir la palabra publicar, la palabra proclamar. Entonces, cuando el Señor nos dice que será predicado, será publicado, será proclamado a este evangelio del reino a todo el mundo. Cuando la gente le hablan de evangelio, entonces solo existe una traducción, una definición, y es que la palabra evangelio quiere decir buenas nuevas, queridos amigos. Pero la palabra evangelio no solamente quiere decir buenas nuevas en el concepto antiguo de lo que significaba buenas nuevas. Buenas nuevas, pues buenas nuevas quería decir anteriormente, antiguamente, quería decir sencillamente noticias. Eso era lo que quería decir la palabra buenas nuevas. La palabra evangelio, buenas nuevas, quiere decir evangelium en griego. Ya al traerla a nuestro idioma no se tradujo la palabra realmente al significado en español, y sencillamente quedó evangelio, pero en español quiere decir es noticias, así de simple, de sencillo. Por ejemplo, llegaba alguien y buenas nuevas, quería decir anteriormente noticias o información. Entonces allá la casa quedaba adentro, el portal por allá lejos, en la parte rural de las casas, y gritaba el señor de la casa cuando veía llegar al mensajero, que le llamaban el cartero, el mensajero, el estafeta, tenía varios nombres que hoy ya prácticamente han desaparecido, porque ya todos los mensajes ya son más virtuales que de otra manera. Entonces gritaba el señor de la casa: ¡qué buenas traes! ¡Qué buenas traes!, gritaba. Y entonces él decía que su papá murió. Eso no era ninguna buena nueva, queridos amigos, para la gente, pero era el decir, el entenderse de que buenas nuevas significaba era noticias. ¿Qué buenas nuevas? Es ¿qué noticias traes? Igualmente en la palabra evangelio hoy en día es eso, y serán proclamadas y serán publicadas las noticias del reino a todo el mundo. Y cuando le dicen a la gente que para testimonio, la gente cree, queridos amigos, que la palabra testimonio quiere decir sencillamente
vivirlo. Un testimonio es algo que yo estoy viviendo, un testimonio es algo que yo viví. No, queridos amigos, un testimonio es algo que se da, algo que se dice, algo que se declara. Eso es lo que nos dice el Señor, algo que se informa. Entonces, si nosotros leemos la palabra en nuestro idioma español para entenderla según nuestra manera y nuestra forma de hablar, entonces tenemos que decir y entender es, y será publicado y será proclamado estas noticias del reino en todo el mundo para información a las naciones, y entonces vendrá el fin. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. O sea que las noticias del reino son noticias buenas, pero también en el reino hay noticias malas, como escrito está allá en el libro de Juan, en el capítulo 3, versículo 36, ahí están las dos noticias, o algunas de las noticias buenas y malas que vienen del reino de los cielos, del reino de Dios. Allá nos dice en el capítulo 3, versículo 36 del libro de San Juan, nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Esa es una noticia buena, espléndida, maravillosa, la mejor noticia que nos puedan dar. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero después sigue diciendo, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es una noticia horrible, espantosa, mala, malísima, terrible, terrorífica. Ahí están las dos noticias. Una noticia buena del reino de los cielos de Dios es que el que crea en el Hijo tiene vida eterna, queridos amigos. Ya, creer en que Cristo es el Redentor, el Salvador, nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Salvador, eso es una noticia buena. Pero rehusar creer en Él, dice, la ira del Padre, la destrucción total vendrá sobre Él. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Por eso es que los hombres en esta tierra y en este mundo piensan y consideran que el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio, las noticias del cielo, son noticias, queridos amigos, pesimistas. Eso es lo que la gente siempre piensa. El Evangelio es pesimista. La información de Dios, las noticias del cielo, las buenas nuevas de Dios son cosas pesimistas. ¿Por qué? Porque el diablo nos ha enseñado a nosotros a través de sus instrumentos y de sus agentes es a vivir una vida optimista, una vida de optimismo, y se metieron los de la nueva era, los gurú Maharaj, como Deepak Chopra, Tony de Mello y otros, Osho y una cantidad de agentes de Satanás, a decir que hay que vivir positivamente, que hay que vivir optimistamente, que hay que tener una elevada capacidad de conciencia, que hay que transformar lo negro en claro, que hay que transformar las tinieblas en luz. Pero, queridos amigos, es simplemente una manera de introvertir a la gente, de meterlo en ellos mismos, para creer que ellos mismos son capaces de resolver el más grande problema que tiene la humanidad, y es el problema del pecado, de la transgresión, del egoísmo enquistado en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestra vida. El diablo nos dice, y escrito está allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, en el versículo 7 al 9, que estamos en un conflicto entre Cristo y Satanás. Entonces nos dice el Señor allá que el diablo fue echado a la tierra porque fue echado por la fuerza. Nos dice que fue lanzado a la tierra. Y nos dice el versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. No es tanto que el diablo fue echado a la tierra, queridos amigos, sino lo más terrible es que engaña al mundo entero. El mundo entero está engañado. El mundo entero se ha acostumbrado al engaño, y al mundo entero le encanta estar engañado. Al mundo entero le encanta, le gusta que le endulcen el oído diciéndole que debemos ser optimistas y al mal tiempo buena cara, y ser positivos, y ser nosotros
verdaderamente hombres vencedores, guerreros, como es la palabra que se ha puesto de moda, queridos amigos, cuando somos frágiles, tan frágiles, cual pluma al viento, como dice el poeta. Y el diablo al engañar al mundo entero, declara, le susurra a la humanidad al oído: todo debe verse con optimismo, todo debe mirarse positivamente, siempre tiene que irnos bien, somos unos bendecidos. Hay gente que no le gusta de la secta creciendo en desgracia, a ellos no les gusta que le digan Dios te bendiga, porque ellos dicen nosotros ya estamos bendecidos, no necesitamos que Dios nos bendiga, no necesitamos que nos tiren bendiciones, siempre tiene que irnos bien, dice la gente y el mundo. Le susurra el diablo al oído a la gente: somos unos bendecidos, merecemos disfrutar todo lo bueno y no lo malo. Es lo que le encanta a la gente que le digan, queridos amigos. Si vemos cómo vemos al mundo, lleno de optimistas, lleno de gente que proclama el optimismo, pero ¿qué vemos a nuestro alrededor? Desgracia, terror, caos, desastres, crimen, no hay futuro, odio, guerra, hambre, terror, desgracia, toda clase de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el optimismo, queridos amigos. Esa es la manera como el diablo ha engañado al mundo, al hacerle creer que el evangelio eterno es un mensaje pesimista, todo es pesimismo, todo es no, en Dios todo es no, en Dios todo es no, en Dios todo es infierno, en Dios todo es maldición, en Dios todo es un mensaje negativo, es un mensaje pesimista. Eso es lo que la gente, el diablo le ha hecho creer a la gente, de que el evangelio eterno es eso. Claro, todas esas son mentiras que el diablo se inventó a través del sistema romano papal, a través de los protestantes, a través de los poderes de las tinieblas y el espiritismo, para hacerle creer a la gente de que es suficiente con que ellos lo digan para la gente no abrir, no leer la palabra de Dios. A todo esto, ¿cómo le llama la gente a todo eso? Le llama optimismo, confianza, tranquilidad. Eso es fe en Dios, eso es verdadera fe en Dios. El pesimismo es negativo. Si algo malo ocurre, entonces eso es culpa de Dios. La culpa de todo lo que está ocurriendo en la vida de las personas particular y en el mundo de manera colectiva. Oh, queridos amigos, todo eso decimos que es culpa de ¿quién? De Dios. Lo malo, la tristeza, los desastres, el dolor, la destrucción, la guerra, las plagas, las pestes, las enfermedades, la muerte, la ruina, etcétera, etcétera. Todo eso se piensa que Dios es el que lo manda, que son los juicios de Dios, que es tal cosa, eso es castigo de Dios. Y se oye decir, esa fue la voluntad de Dios, que se muriera, que lo mataran, esa fue la voluntad de Dios. Eso es castigo de Dios, así de simple y así de sencillo, dice la gente. Eso pasó porque eso es castigo, así castiga a Dios. Pero no, queridos amigos, el diablo es el que está engañando de esta manera. ¿Para qué? Para que la gente se aparte de Dios, para que le coja aversión a Dios. Y oiga lo que dice aquí el Señor a una gente allá en Israel. Les dice, la gente pensaba así, la gente pensaba que cuando una desgracia le ocurría a alguien, eso eran los juicios de Dios. Que cuando algo malo le pasaba a la gente, eso era porque Dios lo había mandado. Pero no es Dios el que destruye, ya lo estudiamos. Dios es el restaurador, Satanás es Apolión, es el destructor. Y nos dice la Escritura, escrito está allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 9, en el versículo 11, que este mundo tiene por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión, que quiere decir destructor. ¿A quién es que el mundo ha escogido por rey y por señor y por amo, y lo adoran y le dan todo sus recursos, su alma, su corazón, su mente y todo lo que son, queridos, y sus cuerpos? A Apolión, que es quien? Satanás. Escrito está que lo han escogido y lo tienen. ¿Por qué?
por rey. Él es el rey de este mundo, Él es el príncipe de esta tierra, y eso es lo que el diablo le ha hecho creer, que todo lo malo que Él hace, que toda la destrucción que Él causa, que toda la confusión y que toda la angustia que ha traído y está trayendo sobre esta tierra, eso lo produce es Dios. Él le achaca a Dios lo que es su carácter se lo achaca a Dios, y el carácter de Dios se lo achaca a Él. Eso es lo que hace el diablo. Por eso dice el Señor, engaña al mundo entero, religioso y político, y todas las naciones van detrás de estos engañadores, queridos amigos, que apartan y alejan a la gente de Dios. Y oiga lo que dice entonces allá en el capítulo 13 de Lucas, hablándole de Jesús a esta gente. La gente pensaba que cuando pasaba eso, esas destrucciones, era Dios el que lo mandaba. Entonces le dijeron a Jesús, dice, en este tiempo estaban allí algunos de los que contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, o sea, había cometido una profanación Pilato: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? No, os digo que no, antes, si no os arrepentís todos, pereceréis igualmente. ¿Qué les dijo el Señor? ¿Piensan ustedes que a esos hombres les pasó eso porque eran muy pecadores? Digo, no, si ustedes no se arrepienten también les va a pasar lo mismo. Ahora les dice Jesús, ¿o pensáis que aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igual, queridos amigos. No es Dios el que mandó esta destrucción, no es Dios que aplastó a estos hombres tumbando esa torre o haciendo que esa torre se tumbara, como hemos visto nosotros, que las obras de los hombres malas se las achacan a Dios. Si un hombre hace una obra mala y se cae el edificio y mata un poco de gente, eso es la voluntad de Dios, Dios lo tumbó, Dios hizo. Pero ¿qué nos dice el Señor aquí? Que no es Él el que destruye, pero que si no se arrepienten, que si no entran en el consejo de Dios, que si no vienen a la obediencia del Señor, entonces todos vamos a perecer de la misma manera. Así que el Señor nos dice, queridos amigos, que el diablo engaña ¿a quién? Al mundo entero. ¿Y qué le hace creer el diablo al mundo entero? De que hay que hablar es de cosas positivas, de cosas optimistas. Ustedes ven todos los días los políticos, todos los días los religiosos, lo que quieren es maquillarle la realidad a la gente. No está sucediendo tal cosa, no está habiendo tal pérdida, no está muriendo tanta gente, no hay tanta peste, no hay tantas enfermedades, no está ocurriendo tanto desastre, no hay tanta delincuencia, estamos ganando la guerra. Las mismas mentiras que le decía, queridos amigos, el director de la propaganda diabólica de Hitler, Joseph Goebbels, al pueblo alemán. Y Joseph Goebbels decía que una mentira que se repite termina convirtiéndose en verdad, y eso es lo que está ocurriendo con el mundo ahora. Le están repitiendo mentiras, cada día le repiten las mismas mentiras, cada día le están haciendo más y más repetición a las mentiras, y de esta manera la gente está llegando a creer que esas son verdades. Como hay hombres aquí en este país nada más a los cuales la gente adora, idolatra, vota por ellos, se hace matar por ellos, pero queridos amigos, todo es mentira, porque la realidad de ellos, de lo que son ellos y de lo que ha hecho ellos, un día quedará expuesta ante sus ojos, y se van a asombrar de la misma manera como los reyes y los poderosos de la tierra se van a asombrar cuando vean a Satanás y se abra y se despierte su conciencia y se den cuenta quién los engañó, quién fue el que los cabresteó todo el tiempo en este mundo durante 6,000 años para hacerlos apartar ¿de quién? De Dios. Así nos dice el Señor. Todo debe ser ¿qué? Positivo. Debemos dar un parte optimista, dicen. Esa es la palabra de moda. Debemos dar una noticia optimista, debemos tener una mente positiva. No nos hablen de pesimismo, no nos hablen de cosas negativas. La gente no quiere oír eso, los hombres no quieren decir eso. Se habla de ¿qué? De que todo el mundo va a ir ¿qué? Bien, todo se va a mejorar,
todo se va a restaurar, el caos ecológico, el niño ya va a pasar, la niña se va a reconciliar con el niño y va a dar otra vez la paz, la alegría, el mundo va a quedar convertido en un paraíso, viene la paz y entonces todo será felicidad para la humanidad. Mentiras, puros conceptos optimistas, falsos y mentirosos que Dios dice que no tienen nada que ver, pero como la gente considera el Evangelio de Jesucristo como ¿qué? Como un mensaje, como una cosa pesimista, pero el Señor nos dice que no es lo que los hombres creen. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. No es que Dios sea un Dios pesimista, todo lo contrario. Un pesimista en este mensaje es un optimista bien informado, eso es lo que es la realidad. Un pesimista siguiendo la línea profética es un optimista bien informado, y eso es lo que es Dios en su palabra y en su revelación. Está bien informado, bien dateado en todas las cosas. Así que oímos hablar es de ¿qué? De puro optimismo, pero ¿qué? Pero jamás, ustedes han oído decir, jamás se oye decir en este mundo, nadie habla de esto, nadie dice, todo esto nos está ocurriendo por nuestra desobediencia. ¿Han oído algún pastor, al papa, han oído a algún arzobispo, algún cardenal, algún Dalai Lama, algún gurú, algún Bahá'í, algún mulaj, algún talibán decir que todo esto nos está ocurriendo por nuestra desobediencia? ¿A ustedes han oído a alguien que diga que esto nos está pasando por dejarnos llevar por el consejo de Satanás y entregarnos en sus brazos? ¿Ustedes han oído que alguien diga de que el caos del mundo tiene un culpable y que hay que desenmascararlo y que tenemos que volvernos al consejo de Dios? ¿Lo han oído? No, queridos amigos. Ustedes han oído decir desde los púlpitos de las iglesias apóstatas, esto es lo que nos merecemos por transgredir las leyes de Dios. No, allá es, háblenos de prosperidad, háblenos de bendición, háblanos de liberación, háblanos es de señales y de milagros maravillosos, háblenos es de felicidad, de dicha, de alegría. Dios, queridos amigos, se complace de justos y de impíos, aunque estén entregados al diablo, es lo que leemos en la palabra de Dios, como escrito está en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 43 al 45, nos dice el Señor que Él saca su sol para buenos y para malos, y que envía la lluvia para los justos y también para los impíos, porque Él es un Dios que optimista. Por eso Él nos dice que Él no siente ningún pesar de ver el mundo hecho un lazareto, hecho un manicomio, hecho un pandemonium, porque Él, queridos amigos, no ve lo que somos, sino lo que podemos llegar a ser por los méritos de su gracia y de su justicia. Eso es lo que ve Dios. Las empresas, ustedes ven que todas las empresas ponen allí en la cartelera, en el lugar donde muestran todas las informaciones a sus empleados y a los visitantes, colocan lo que es la visión de esa empresa, y colocan también la misión a llevar a cabo esa visión. Y la visión es ser lo más grande. Dios tiene también su visión y su misión. ¿Cuál es la visión de Dios? La visión de Dios es ver a todo un mundo convertido, ver a todo un mundo redimido, ver a un mundo salvo. Esa es la visión de Dios, queridos amigos. Y la manera con que Dios ve esa visión, esa es la manera como Él nos dice a nosotros qué espera Él de nosotros. Él dice que a todos, a cada uno de nosotros nos ha predestinado para ser salvos, en el sentido de que cada uno debe de esforzarse por alcanzar ¿qué? La salvación, por entrar en el consejo de Dios, por creer en Cristo como su único y suficiente Salvador, y creer que así como Él obedeció los 10 mandamientos de la santa y eterna ley de Dios que están en Éxodo 20 del 3 al 17, así también ustedes y yo podemos en esta condición caída, en este cuerpo de muerte, obedecerlos como Él los obedeció. Él no los obedeció para hacer que nosotros nos desentendamos de obedecerlos, para que nosotros seamos eximidos de obedecerlos. No, lo hizo fue para darnos ejemplo de que en este pellejo, de que en estos zapatos, de que en este mundo de maldad y de tentación,
tentaciones, que en este mundo de pecado, que en este mundo de degradación, de enfermedad, de ruina y de muerte, se puede ser fiel a Dios, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Así que la visión de Dios es ver un mundo, ¿qué? Ver un mundo redimido. Y la misión pues es, queridos amigos, cómo llevar a cabo eso, cómo hacer eso. Y eso es lo que escrito está allá en el libro de Isaías, en el capítulo 53, ahí nos dice el Señor que Él trae a su Hijo, mire, lo mete aquí en esa visión, pero no lo trae a proclamar, seamos optimistas, seamos positivos, seamos bendecidos, seamos llenos de visión futurista. No, queridos amigos, si pudiéramos nosotros ver lo que fue la vida de Dios, Él podría decir perfectamente que Él el mayor pesimista que ha pisado, el mayor pesimista que ha pisado la tierra sería Él. Pero con todo y eso, no. Miren lo que dice la Escritura. Dice, hablándonos de Cristo, dice, despreciado y desechado entre los hombres. ¿Despreciado y qué? Desechable entre los hombres. El primer hombre declarado desechable en esta tierra, queridos amigos, fue Jesús. A Él lo declararon como despreciado y lo declararon como desechable. Sobraba entre la humanidad, no hace falta. Despreciado y desechable entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto. ¿Cómo fue él? Varón de dolores y experimentado. Esa era el título, el grado que alcanzó él, queridos amigos. En la universidad de la vida era un hombre que experto en quebrantos, era un hombre graduado, era PhD en dolores y quebrantos. Eso era Jesús, en esa universidad del quebranto y del dolor fue que Él se graduó por causa de ti y de mí. Y dice más, experimentado en quebranto y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. No lo estimamos, eso está en presente continuo, no lo estimamos, decía allá, queridos amigos, en los días de los apóstoles, y hoy dice no lo estimamos, y mañana dirá no lo estimamos, y el último día que estemos en esta tierra, que esté el hombre en esta tierra y lea este texto, va a leer no lo estimamos, queridos amigos, y sigue diciéndonos las Escrituras, hablándonos de cómo Jesús podía declarar, es muy pesimista, no, es un fracaso vivir en este mundo, qué pesimismo tan grande hay en esta tierra, nadie quiere creer en mí, yo he venido a morir, he venido a desangrarme, he venido a padecer y a sufrir, y no hay quien crea en mí, no hay esperanza para la humanidad, estoy aquí, Dios mismo caminando en medio de ellos, y no, qué pesimismo, veo con mucho pesimismo a la humanidad, veo con mucho pesimismo que pueda llevarse a cabo la redención y la salvación de la humanidad. Eso debería y podría haber dicho Jesús, pero no, queridos amigos, porque Él tiene su visión y Él va más allá. Ya hemos dicho, Él no ve lo que somos, sino lo que podemos llegar a ser por los méritos de Cristo, de su gracia y de su justicia. Y dice el versículo 7, dice, angustiado él, leamos aquí, dice el versículo 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Mire, el Padre no lo puso de ñaña aquí en la tierra, ni de niño mimado, sino que venga aquí para que usted aprenda, lo dejo solo, usted deseó, quiso venir, vaya y sufra todo lo indecible que sufre la humanidad, que sufre cualquier hombre que pasa por esta tierra. Con todo eso, dice, el Padre quiso quebrantarlo, sujetándolo, ¿qué? A padecimiento. No es que el Padre se gozara, se metió, ahora lo voy a poner más duro. No, dice que sencillamente se apartó y dejó su experiencia. No como hacen los padres de hoy en día, que no consienten que a su hijo les vaya a pasar esto. Ya los padres se anticipan a que el hijo tenga lo mejor, sea lo mejor,
que abrió la boca y tome mi hijo, y que quiso tal cosa y tenga papito, y que le dio tal cosa y no, pobre mi niño, no puede padecer, no puede sufrir, ay, pobrecito. No, queridos amigos, el Señor dejó que su hijo viviera como vive y como iba a vivir y a sufrir y a padecer cualquier hombre en esta tierra y en este mundo. Y dice, hablando del paso, el tránsito, la transhumancia que iba a hacer Jesús sobre esta tierra, dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. ¿Verá qué? Verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Vivirá para agradar a Dios, verá linaje, verá, dice el versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Queridos amigos, mire, esto es una cosa supremamente pesimista, queridos amigos. Vivir en este mundo es pesimismo. La gente habla de optimismo y no se acuerdan de mirar a su alrededor para ver el caos y que no pueden caminar por las inmensas avenidas que han hecho los políticos, llenas de luces, de jardines, de pasajes, de bulevares. Nadie, ningún habitante de las ciudades puede caminar desprevenidamente por ahí sin riesgo de que le den su puñalada, su balazo o su atracada, o que sencillamente, queridos amigos, no regrese a su casa. Y eso es para la gente que optimismo. ¿Cómo ve la ciudad? Oh, con mucho optimismo. Están haciendo bellezas, pero ¿cómo está la dignidad humana? ¿Cómo está, queridos amigos, el corazón de los hombres? ¿Cómo está la moral de esta humanidad? ¿Cómo está, queridos amigos, el estado y la condición espiritual de los habitantes de las ciudades y de las naciones de la tierra? ¿Llevados de quién? Del diablo. Pero con todo y eso dice el Señor que Él verá que fruto habrá quien crea en lo que es la palabra de Dios. Por eso dice el Señor que Jesús haya podido haber dicho que Él era el pesimista más que consumado que pisó sobre esta tierra, pero el Señor nos dice que no, que Él cumplirá el propósito por el cual vino a morir en esta tierra y en este mundo. Así que, ¿le fue bien a Jesús en esta tierra? ¿Le fue bien a Jesús en esta tierra? Yo les pregunto en esta tarde, ¿le fue bien? ¿Le fue muy bien a Jesús? Queridos amigos, no le fue bien, ni un solo día. Jesús vivió 33 años exactos sobre este planeta y desde el establo hasta el Calvario, su vida fue una vida de tristeza, su vida fue una vida de angustia, su vida fue una vida de persecución, su vida fue una vida de acoso, no solamente de los demonios, sino de los instrumentos y de los agentes que el Satanás levantó para acosar en su vida. Jesús fue el hombre más chuzado, más perseguido. Jesús fue el hombre al cual, si hablaba una palabra en Betania, la sabían en Sidón. Si hablaba una palabra en Jerusalén, la conocía todo Israel. Pero para distorsionarla, para torcerla, para decir él dijo esto, mentiras. Entonces Jesús ha podido decir, yo soy optimista. Pero el Señor nos dice, hablándonos de su evangelio, que a los fieles de Dios les espera exactamente lo mismo que a Él. No es optimismo, queridos amigos, de esperar nosotros en esta tierra y en este mundo, porque dice el Señor que aquí las luchas seguirán. No hablemos de gozo y de paz. A los fieles no les espera un camino de rosas aquí en esta tierra, porque este es el terreno de ¿quién? Del enemigo. Los hijos de Dios están en el terreno del enemigo, y el enemigo lo que usa son las cosas que el cielo no puede usar para el engaño y la lisonja. En este conflicto Dios no usa ni la lisonja ni el engaño que usan Satanás y sus agentes, queridos amigos. Por eso dice el Señor, y escrito está allá en 2 de Pedro capítulo 5 versículo 8, que el diablo anda suelto cual león rugiente buscando a quien devorar. Así que una experiencia cristiana, queridos amigos, no es una cuestión de optimismo
o de pesimismo. Una experiencia cristiana es una experiencia, pero de principios, de convicciones, una experiencia establecida en un estilo de vida, algo para hacerlo, es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Por eso Él nos dice que nosotros debemos atenernos ¿a qué? A lo que escrito está. Esa es la palabra que nos da el Señor para que nosotros podamos permanecer fieles a Él, como le dijo el Señor Jesucristo a Satanás cuando se le presentó allá con lisonjas y ensalzándolo y poniéndolo a dudar de si era o no era el Hijo de Dios. Convierte estas piedras en pan, y nos dice el Señor que Satanás esperó hasta que Jesús estuviera en la más intensa necesidad fisiológica de pan, que tuviera la más terrible hambre y la más espantosa sed, que el diablo esperó ese momento para ir y tentar al Señor Jesús. Y la respuesta de Jesús fue que no solo es de pan físico de lo cual vivirá el hombre, sino que viviremos es por toda y cada palabra que ha sido pronunciada por la boca de Dios Espíritu Santo, de Dios Padre y de Dios Hijo. Queridos amigos, esa es la historia que no nos han querido contar, esa es la historia que siempre nos han querido ocultar los sacerdotes, el sistema romano papal y los protestantes, que usted no va a vivir de cada palabra que ha salido de la boca de Dios, y se la encaramelan y se la maquillan y le ponen estéticamente atractivo los mentiras y los engaños de estos agentes de Satanás. ¿Para qué? Para hacer el trabajo que el diablo les ha asignado: apartar a la gente de Cristo y de su palabra. Ustedes saben lo que ocurre con el sistema romano papal. La gente no tiene el derecho de interpretar por sí mismo las escrituras. El papado no le gusta que la gente lea. Cuando un prosélito, cuando un miembro de la Iglesia Católica va y le dice: oiga, señor sacerdote, ¿es verdad que el sábado es el día del Señor? ¿Es verdad que no se debe adorar imágenes? Se les para el pelo, queridos amigos. No les gusta que se desafíen sus mentiras, no les gusta que se desafíen sus engaños, no les gusta que la gente sepa y conozca de la palabra de Dios, y siempre le dicen que engaños y mentiras. Así que allá la gente no tiene derecho a interpretar y a leer la Biblia por sí mismo. Igual está ocurriendo en el protestantismo. Alguna otra persona debe interpretar las escrituras para ellos. ¿No tiene usted mente? ¿No tienen razonamiento? ¿No ha dado Dios juicio a la gente común y corriente, tanto como a los sacerdotes y magistrados, a los doctores y a los intelectuales? Cuando Cristo, el Señor de vida y gloria, vino a nuestro mundo, si lo hubieran conocido, si hubieran sabido quién era Él, si la gente hubiera estudiado las escrituras como Él les dijo que deberían hacerlo, si la gente en los hogares, como mandó el Señor Jesús allá en los días de Moisés, que cada hogar debería de repetirle las escrituras a los niños desde antes de nacer, desde el vientre de la mamá, entonces, queridos amigos, dice que nunca lo habrían crucificado, nunca habrían matado a Jesús. Pero era tal la ignorancia de ese pueblo que dejó el destino eterno de sus almas en las manos de hombres engañados y dominados por Satanás y desviados del consejo de Dios y perseguidores de Dios y perseguidores de los mandamientos de Dios y de los fieles a Dios. Eso es lo que ha ocurrido en esta tierra y en este mundo. Si Jesús viniera ahora en este momento, si apareciera en este mundo, si Jesús descendiera a esta tierra, lo tratarían peor que como lo trataron los judíos cuando vino la primera vez, queridos amigos. Pero ahora viene es como el Rey de Reyes y el Señor de los señores. No a dejarse dar aquí y a escupir acá, sino que ahora viene, queridos amigos, con su juicio a todas las naciones y a todos los pueblos y a todas las lenguas. Así que Dios les había dicho a los judíos que escudriñaran las escrituras, y Jesús les había dicho:
como escrito está en el libro de Juan capítulo 5, 39, lo mismo que nos está diciendo ahora a nosotros. Ábralo y léalo allí. Escudriñad las escrituras. Eso no es ninguna recomendación, eso no es ningún consejo, eso es un tremendo y terrible regaño que Jesús está dando. Jesús no está hablando cosas dulces allí, está diciendo escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí no se habla sino de Cristo, de su sacrificio, de su vida, de su ministerio, de sus noticias buenas y malas. Aquí se habla es de la redención, aquí se habla es del precio que ha costado la redención y la salvación de un alma en esta tierra. Aquí se habla es de eso. Aquí no se habla de papas, aquí no se habla de vírgenes, ni de muñecos, ni de muñecas. Aquí no se habla de talismanes, ni tampoco de amuletos. Aquí no se habla de pastores ni de pastoras. Aquí no se habla, queridos amigos, de mentiras y de mentirosos. Aquí se habla es solo de Cristo. Aquí no se habla de prosperidad en esta tierra. Aquí no se habla, no se proclama el evangelio, no se publica el evangelio según Judas Iscariote, como lo están proclamando el sistema romano papal y el protestantismo en el mundo entero, queridos amigos. No, aquí no se habla de que hay que matar a los enemigos como están haciendo allá en el extremo oriente y en el medio oriente y en el cercano oriente. Aquí se habla es solo de Cristo, de su salvación, de su redención, de su ejemplo, del modelo de hombre, de la manera como Dios quiere que viva cada uno como Él vivió. Ejemplo os he dado para que como yo hago, como yo he hecho, como yo hice, vosotros también hagáis. Por eso nos dice el Señor, y que Dios nos ayude, dice, es a ser estudiantes de la Biblia, hasta que puedas ver la razón por ti mismo. Y aún así dice el Señor en las Escrituras, no confíes a hombre alguno la tarea de interpretar la Biblia para ti. Oiga, no le dé al pastor o al sacerdote o al cura o al obispo o al papa que le diga qué dice aquí, qué es lo que quiere decir Dios aquí. No, dice el Señor, no permitan que ellos interpreten la Biblia para ti. Y cuando puedas ver esto, lo comprendes por ti mismo y sabes que es la verdad de Dios, dirás, lo he leído, lo he visto, mi propio corazón lo hace suyo y es la verdad que Dios me ha hablado por medio de su palabra. Ahora bien, esto es lo que debemos ser, queridos amigos, cristianos individuales, nada de iglesias, nada de religiones, nada. Necesitamos tener una experiencia individual, personal, íntima con nuestro Dios y su palabra. Necesitamos ser convertidos como lo necesitaban los judíos. Si ves una lucecita, no debes retroceder allá donde tú estés y decir, aguardaré hasta que mis hermanos y el pastor y el sacerdote y el obispo y el papa lo hayan visto, porque si lo haces continuarás en las tinieblas. Dios, queridos amigos, nos ayude a tener un conocimiento de la verdad, y si has visto la verdad de Dios, prosiga hacia la luz y deje las barreras detrás de usted. No haga de la carne su brazo, mas tenga una experiencia viviente por usted mismo, y entonces su rostro resplandecerá con la gloria de Dios, porque usted ha caminado con Él y Él le ha sostenido. Usted ha luchado y alegado con Él. Él ha hecho resplandecer su luz sobre ti. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Por eso millones y millones de hombres y de mujeres en esta tierra son unos ignorantes absolutos y totales de las Sagradas Escrituras, porque han dejado la decisión eterna, el destino de sus almas, a sus directores espirituales. Pero dice el Señor que no serán inocentes a sus ojos. Quiero decirle, el mensaje de Dios es un mensaje lleno de ¿qué? De optimismo. ¿Por qué? Porque va a terminar que, como el Señor no nos ofrece un camino de éxito, pero sí nos ofrece Él una arribo, una llegada segura, queridos amigos. Y si con Dios vivir y caminar por este mundo es difícil, sin Cristo es prácticamente imposible. Traigan a los niños, abran las Escrituras, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender estas cosas, porque la Biblia se puede entender y lo que ella dice literalmente es lo que tenemos y debemos hacer, a menos que sea un símbolo o una figura para interpretarla. Pero, y ella misma la explica, pero queridos amigos, abrir la palabra a nuestros niños, a nuestros jóvenes llevados del diablo, orar al Señor, pedirle sabiduría para entender todas estas cosas. Quiero desearles una buena tarde. Les habló Jorge Luis Garay. Dios les bendiga.
Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre